Bienvenidos a esta clase de razonamiento clínico y simulación clínica. Ambos conceptos están íntimamente ligados y en esta clase trataremos de develar cómo podemos nosotros fortalecer el razonamiento de nuestros estudiantes a través de esta metodología interactiva que es la simulación clínica. ¿Cuál es nuestro objetivo? Presentar la relación entre el razonamiento clínico y la simulación clínica como estrategia pedagógica para desarrollar habilidades de toma de decisiones en estudiantes de ciencia de la salud, destacando el proceso cognitivo involucrado y las ventajas educativas de los entornos simulados. Entonces, cuando hablamos de razonamiento clínico, aparecen un sinfín de definiciones, todas ellas válidas, obviamente, pero tenemos que ser más acotados y entender que el razonamiento clínico se establece como una competencia central del quehacer de los profesionales de la salud. Por lo tanto, el entrenar razonamiento clínico sin duda es una tarea que debiese ser de máxima prioridad. Entonces, el razonamiento clínico se define como un proceso cognitivo, metacognitivo y reflexivo, mediante el cual este profesional integra la información del paciente, los conocimientos teóricos, la experiencia clínica, los juicios contextuales para generar una hipótesis y, de acuerdo a eso, tomar decisiones y evaluar los resultados. Esto, que si bien es muy pequeño en frase, ¿cierto? Es muy profundo, muy extenso y requiere un entrenamiento que tiene que ser sistemático a través de toda la carrera para entenderlo, comprenderlo y finalmente realizarlo. ¿Cuáles son las teorías de razonamiento clínico? Son muchas. Está Levet-Jones del año 2010, Víctor Chimil de 2013, Guzmán Valía Gómez de 2014 y la teoría cognitiva dual de Cosquerri del 2009. Todas ellas apuntan básicamente a lo mismo, a que es una historia sistemática donde tiene que haber un inicio, ¿cierto? Un fin, pero no solamente un fin porque es cíclico, esto es iterativo, donde está la historia del paciente, existe, ¿cierto? Un contexto, también hay una hipótesis diagnóstica o la identificación de un problema, tomar decisiones, ejecutar actividades para luego evaluar. Así que si bien todos tienen distintos enfoques, la mayoría tiene esta estructura cíclica, que es muy interesante. Cuando nosotros tomamos razonamiento clínico de Levet-Jones, que en la Universidad del Alba para nosotros ha sido un punto fundamental, y las guías están basadas en este ciclo, lo primero es considerar al paciente y su situación, es decir, quién es mi paciente, qué edad tiene, cómo se llama, sus características sociodemográficas, patología, antecedentes mórbidos, medicamentos en uso, antecedentes quirúrgicos, etcétera, etcétera. Para luego, después de esta consideración del paciente, recolectar la información. ¿Qué información es relevante y depende del contexto? No es lo mismo un paciente que está en atención primaria de salud, ¿cierto? Que viene a un control de salud cardiovascular, a un paciente que ingresa al servicio de urgencia porque tiene una amputación traumática, por ejemplo. Obviamente que esta información va dirigida a lo que nosotros queremos priorizar en cada uno de los contextos. Luego que recolectamos la información, tenemos que procesarla. Obviamente procesarla de acuerdo a un nivel que es lo que nosotros estimamos conveniente. ¿Para qué? Para identificar el problema. ¿Cuál es el o los problemas que tiene este paciente? Y obviamente cuál es la jerarquía de esos problemas. Puede ser que en un caso clínico tengamos 5 problemas, pero tenemos que identificar cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Es decir, también la priorización dinámica de esta mirada tiene que estar enfocada en razonamiento clínico. Tenemos que obviamente establecer metas realistas, metas a corto, a mediano y a largo plazo. También eso es muy importante cuando vemos razonamiento clínico. ¿Para qué? Para tomar acciones. ¿Qué acciones debemos hacer, cierto, de acuerdo a un contexto? Por ejemplo, si estoy en un hospital de máxima nivel que tiene hemodinamia y llega un paciente con un infarto, obviamente que llega a la urgencia y nuestra mirada está en derivarlo lo antes posible a la unidad de hemodinamia, ¿cierto? Con angioplastía, etcétera, etcétera. Y nuestras acciones están enfocadas en ese establecimiento de meta. Muy distinto a que si usted está en un área rural y pesquisa e identifica un infarto en un paciente en una zona rural que tiene que trasladar ese paciente. Obviamente que la toma de decisiones va a ser totalmente distinta y es por eso que no existen recetas de cocina.
Existen lineamientos, guías, pero el criterio y obviamente entender el contexto del paciente es de máxima importancia. ¿Para qué? Para siempre evaluar los resultados. Yo tomo una acción, hago una actividad, ¿cierto? Una intervención y después evalúo el resultado. Cuando evalúo el resultado, viene un proceso muy importante que es la reflexión, donde el profesional piensa cómo le fue. Estuve bien, ¿cierto? Se lograron las metas a corto, mediano o largo plazo, dependiendo obviamente en qué contexto esté. ¿Para qué? Para nuevamente iniciar este ciclo donde yo considero nuevamente a mi paciente ahora después de toda esta intervención, el paciente va a haber cambiado, ya no es el mismo que yo tuve, porque obviamente hay una intervención de por medio y nuevamente recolecto información y la proceso, identifico los nuevos problemas, porque ya administro un medicamento y puede ser que ya tenga un problema no secundario a la patología, sino que secundaria a un evento adverso de un fármaco, por ejemplo. Entonces, esto es absolutamente cíclico y el profesional de la salud es lo que hace todos los días, pero que hay una estructura y cuando nosotros en simulación clínica le intencionamos, obviamente que el estudiante va a tener un aprendizaje mucho más significativo y más rápido de adquirir esta competencia de razonamiento clínico. La simulación clínica, que es la estrategia que estamos nosotros estableciendo, ¿cierto?, en la universidad como una metodología interactiva donde el estudiante se expone a situaciones, ¿qué es? Es una estrategia pedagógica activa que lo que busca es recrear un ambiente seguro y controlado, y esto es muy importante, porque tiene que ser seguro, porque ya el mundo real es inseguro para un estudiante, donde tiene que estar siempre enfrentando situaciones que son nuevas, ¿cierto?, desconocidas, que generan temor. Por lo tanto, generar un ambiente seguro es obviamente uno de los principios que se tienen que mantener en simulación clínica. Controlado porque el docente que diseña el escenario tiene las variables visualizadas y bajo control. Las situaciones clínicas deben ser reales o verosímiles, o sea, tiene que haber una coherencia entre el paciente que usted le está mostrando al estudiante, sus exámenes, el tratamiento, la respuesta esperada, etcétera. Y es por eso que el docente es una piedra fundamental en esta casa que es la simulación clínica, porque lleva la expertise del mundo real a un mundo simulado, con el fin de que los estudiantes adquieran, integren y apliquen estos conocimientos. Obviamente esto de manera gradual. No es lo mismo un estudiante de tercer año de semiología de medicina que un interno de medicina. Esto tiene que ir increciendo, tiene que ser nivelado, no podemos mostrar lo mismo a un estudiante de tercero y obviamente la exigencia de uno de último año. Así que estas son discusiones disciplinarias importantes que tienen que tener las carreras, hasta dónde llega cada nivel, cuáles son los conocimientos que quiero que apliquen e integren y cuáles son los que van a quedar para más adelante, por ejemplo. Esta discusión es una discusión sumamente profunda que tiene que darse en los equipos de trabajo para que esto el estudiante lo reciba de buena manera. También están las habilidades técnicas. ¿Qué le está pidiendo a usted que realice? Y obviamente esa habilidad técnica tiene que ser entrenada con retroalimentación en la acción. Es decir, el estudiante realiza la acción y mientras la está realizando, el facilitador lo va guiando, le va proponiendo mejoras, ¿cierto? Para que el estudiante reflexione sobre su quehacer. Esto es sumamente importante porque cuando se enfrenta a un escenario de alta fidelidad, lo técnico tiene que estar resuelto, no puede ser algo que esté en el camino. Además, tiene que ser habilidades comunicacionales, está dentro de estas habilidades. Las habilidades comunicacionales se entrenan, se llaman plantas, que no tienen mucho de plantas, la verdad, porque tienen estrategias que son bien complejas y que obviamente cada estudiante va a tener distintas aproximaciones a la comunicación efectiva, tanto con los pacientes como con los otros profesionales. Así que esto se debe establecer también tempranamente para tener un profesional que sea que esté con las competencias de comunicación efectiva. Y obviamente el razonamiento clínico, que es como la guinda a la torta, es lo que nosotros buscamos, que todo lo que se hace en simulación clínica lleva al estudiante a tener un razonamiento clínico y eso está mirado desde el criterio que debe tomar, de acuerdo a un contexto, de acuerdo a un tipo de paciente y también de acuerdo a sus propias competencias, porque el razonamiento clínico también
tiene que mirar al estudiante y enfrentarlo con sus competencias. Yo sé que este paciente necesita este procedimiento. La pregunta no es si lo necesita, la pregunta, ¿yo estoy capacitado para hacerlo? Quizás no, y quizás tengo que pedir ayuda. Eso también está involucrado en la simulación clínica y en el desarrollo de razonamiento clínico. Entonces, cuando nosotros vemos la simulación clínica, vemos una simulación que va desde la baja fidelidad, ¿cierto? Que es la habilidad con feedback o retroalimentación en la acción y también después de la acción, cuando uno hace el cierre. También hay una baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas, donde hay una incorporación y reflexión guiada. Siempre en la baja fidelidad o la baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas, el docente está junto al estudiante. ¿Ok? También tenemos la simulación virtual, que son los software, tenemos el Body Interact, el Visim para enfermería, el Reality para tecnología médica. ¿Y qué es lo que hace estos software? Nos presentan casos clínicos donde el estudiante tiene la posibilidad de tener exámenes físicos, examen radiológico y tomar decisiones. Y obviamente desarrolla el razonamiento clínico, la priorización y establece metas con acciones y reevaluación. Cuando nosotros hablamos de mediana fidelidad, estamos relacionando esta actividad con aquellos simuladores que tienen retroalimentación, por ejemplo, los de RCP, que tiene una lucecita y que si hacemos un buen masaje, tiene una luz verde, si hacemos un buen masaje aparece una luz roja, ¿cierto? A eso se refiere mediana fidelidad porque son partes anatómicas, pero tienen un software incorporado. Ahora, cuando nos vamos con la alta fidelidad, aquí el facilitador sale del escenario, sale de este lugar y se pone detrás del vidrio espejo, ¿cierto? Con el monitor para ver cómo el estudiante se enfrenta a una situación y tiene que tener dos grandes miradas. La mirada técnica, qué técnicas le está pidiendo el estudiante que desarrolle en ese escenario y también la mirada asociada al factor humano qué técnicas y competencias de factor humano va a tener ese escenario. La técnica, obviamente, procedimental, tiene que haberla desarrollado el estudiante, no puede ser nueva, tiene que ya tener un desarrollo, quizás no a nivel experto, porque obviamente nadie con 2 talleres o 3 o 4 va a ser experto, pero sí debe conocer la técnica. Y lo que es, en términos de factor humano, tenemos que tener claro si va a trabajar el trabajo en equipo, el liderazgo, la distribución de tareas, el chequeo, la evaluación, la priorización dinámica, etcétera. Aquí este escenario de alta fidelidad es en tiempo real, dura 10 minutos, el docente está fuera y de aquí lo que realizamos se llama debriefing, que es una reflexión guiada de la acción y lo más importante, el punto crucial de alta fidelidad no está en el escenario en sí mismo, sino que está en el debriefing, en esta reflexión con todos los participantes, los que estaban dentro del escenario y los que estaban observando para llevar una reflexión profunda de todo lo que se realizó, bien, mal, más o menos, con la idea de poder mejorar e integrar esos conocimientos. Terminamos con el CRM, que es el manejo de recursos en crisis, donde este estudiante ya es capaz de resolver un escenario de alta fidelidad, pero ahora lo quiero llevar un poquito más allá y le voy a instalar una crisis dentro de su escenario. ¿Y por qué es importante esto en niveles terminales, por ejemplo en internado? Es para certificar las competencias de resolver problemas, por ejemplo, desastre, evacuación, familiar, ¿cierto? Descompensado con una noticia, crisis del equipo de trabajo, es decir, las crisis que uno se ve enfrentado el día a día siendo profesional de la salud, pero obviamente este CRM tiene que ser una vez finalizada esta tremenda evolución de simulación clínica donde se integra el razonamiento clínico de manera intencionada en el programa académico. ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje que se aplican a la simulación clínica? La verdad es que son bastantes. Está el aprendizaje social de Albert Bandura, donde Bandura nos dice que aprendemos colectivamente. ¿Qué más colectivo que un escenario donde todo el mundo reflexiona de lo que pasó? La teoría de andrología de Knowles, donde nos dice que el adulto aprende haciendo y que nadie llega vacío a un escenario de simulación clínica. Todos llegamos con algo de experiencia, ya sea personal o profesional, o también de asignaturas previas. La teoría transformadora de Mesirov,
que lo que nos indica es que nosotros podemos tener los famosos momentos ajá, ese momento de iluminación divina donde uno se da cuenta de por qué suceden las cosas de una u otra forma. La teoría de la práctica reflexiva de Donald Trump, que aquí está la reflexión y en la acción y sobre la acción. La teoría de simulación clínica de Jeffries, que obviamente nos indica que hay todo un modelamiento en simulación clínica para llegar a tener una competencia en un área determinada, y nuestro gran maestro David Kolb con el aprendizaje experiencial, que nos dice puntualmente que tenemos que aprender haciendo y experimentando para poder mejorar nuestras competencias y siempre tener una mirada de metacognición, que es lo que realmente hace el cambio con la simulación clínica. Entonces, cuando hablamos de la teoría de aprendizaje de David Kolb, nos dice David Kolb que nosotros tenemos que tener primero experiencias concretas que sirven para la observación. En simulación clínica nosotros estamos viviendo concretamente algo. Luego nosotros reflexionamos sobre esta observación y empezamos a construir una teoría que nos va a modificar lo que pensamos, nos va a reafirmar lo que sabemos, vamos a empezar a unir estas piezas sueltas muchas veces que tenemos, ¿cierto? Que nos vienen de la teoría, de otros talleres, y aquí empezamos a construir un conocimiento más sólido. Y cuando construimos ese conocimiento sólido es cuando nosotros podemos tener conceptos abstractos y generalizar, ¿cierto?, algunas hipótesis en relación a lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para ver, ¿cierto?, cómo esto lo podemos aplicar en nuevos talleres o aplicar en la vida real si vamos a práctica clínica. Y aquí el estudiante prueba las implicaciones de sus conceptos en nuevas situaciones. Y es así como este ciclo de Kolb se va alimentando una y otra vez de esta experiencia de simulación clínica y también, obviamente, que le llevamos a la práctica clínica. Esta teoría de aprendizaje experiencial es nuestro punto de partida siempre cuando queremos diseñar escenarios de simulación clínica. Entonces, cuando nosotros vemos la relación entre la teoría de aprendizaje experiencial de David Kolb y la simulación clínica, obviamente que tenemos que hacer esta unión, y cuando nosotros hacemos el escenario simulado, estamos en la primera fase de Kolb, que es la experiencia concreta, donde nosotros vivimos una experiencia. Y aquí obviamente identificamos vacíos, fortalecemos conocimientos, fomentamos la reflexión y favorecemos el aprendizaje. Luego nos pasamos a la observación reflexiva, donde todos, ¿cierto?, reflexionamos qué pasó, qué hicimos bien, qué tenemos que mejorar, cómo podemos hacerlo en futuras situaciones. Ponemos, ¿cierto?, a prueba los modelos mentales, que es súper interesante ese punto, cómo cada uno de nosotros piensa distinto frente a la misma situación. Vemos una visión objetiva del desempeño, también eso es muy importante para la autocrítica. Tenemos que generar estudiantes críticos de su quehacer, no de una manera flagelante, sino de una manera constructiva, para luego pasar a una tercera fase donde se conceptualiza, donde el estudiante dice: yo viví esta experiencia, doy sentido a las reflexiones, ¿cierto? Tengo un puente entre lo vivido y lo que espero vivir en el futuro. El profesor conduce, sumamente importante. Acá nosotros, nuestra misión es conducir este razonamiento lógico. ¿Para qué? Para generar un nuevo modelo mental, replantearnos nuestras ideas, replantear lo que estamos haciendo y obviamente articularlo con la teoría. ¿Para qué? Para llevarlo a un siguiente acto simulado o a la práctica clínica real, donde el estudiante experimenta activamente todo este proceso de reflexión y de mejora de lo que vivió, ¿cierto?, para consolidar los conocimientos, aplicar futuras situaciones y poner a prueba nuevos modelos mentales. Esto se da de manera cíclica y, como ustedes pueden darse cuenta, hay una unión muy estrecha entre la teoría de Kolb y lo que nosotros hacemos en simulación clínica. El escenario simulado sería la primera fase, el debriefing está la observación reflexiva y la conceptualización, y nuevos escenarios o práctica clínica real, la experimentación activa. Entonces, cuando nosotros tenemos la teoría, ¿cierto? Esta teoría nos sirve de sustento. ¿Para qué? Para empezar a planificar nuestros procedimientos en baja fidelidad. ¿Qué quiero que nuestros estudiantes, ¿cierto?, aprendan? Tienen que aprender oxigenoterapia, integración de vía venosa periférica, toma de gases arteriales,
osteoclisis, punción lumbar, etcétera, etcétera. Esos son procedimientos que son aislados, baja fidelidad pura y dura, pero después necesito hacer una integración de esos ¿cierto? Bajas fidelidades en un escenario que si bien el docente está con el estudiante, van viendo caso a caso donde tengo un paciente, ya no es solamente el procedimiento, ya hay un paciente que se llama tanto, que tiene tal edad, que tiene este diagnóstico, tiene esta sospecha, tiene este cuadro clínico y necesita ciertas intervenciones. Y es ahí cuando empezamos a integrar todo y hacer todas estas bajas fidelidades, estos procedimientos dentro de un gran caso clínico con el docente que guía. Y luego, cuando ya tenemos esa mirada integral y el facilitador da retroalimentación, somos capaces de pasar a la alta fidelidad, donde hay un caso clínico, donde tenemos estos procedimientos que ya fueron entrenados previamente y también analizados con la baja fidelidad, con desarrollo de habilidades complejas, pero acá además le adicionamos los factores asociados al factor humano y a la seguridad. Y acá está obviamente inserto el razonamiento clínico, en el caso si vamos a utilizar Levet-Jones, tiene 8 etapas y tenemos que plantear este escenario en estas 8 grandes etapas, ¿cierto? Y obviamente unirlo con lo que acabamos de mencionar, que es la teoría de aprendizaje de David Kolb. ¿Qué es lo que hace el facilitador? Observa, hace un debriefing. Hay varios tipos de debriefing. Nosotros en la universidad estamos tomando el método GAS y obviamente tenemos que reflexionar, discutir los temas declarados. Vamos a discutir la instalación de vía venosa, qué dice la guía mensal en relación a un tema específico, de un punto de vista técnico, pero también tenemos que reflexionar sobre los temas declarados del factor humano. Este escenario tenía liderazgo, quién fue el líder de la situación, cómo se vieron ustedes tomando cierto este rol. Teníamos que hacer distribución de tareas, cómo se distribuían las tareas, quién hizo la distribución, priorización dinámica, cómo priorizaron. Y ahí empieza la reflexión profunda del trabajo en equipo, de los modelos mentales, de cómo mejorar la performance en un escenario más complejo. Y siempre terminamos, ¿cierto?, con una evaluación. ¿Cómo evaluamos, ¿cierto?, a nuestro estudiante? Y acá la evaluación siempre la asociamos a evaluación con nota sumativa, pero también recuerde que todo en simulación clínica tiene evaluación que se llama evaluación formativa, donde el estudiante, dado la retroalimentación o el debriefing, siempre está siendo evaluado, pero evaluado con ese concepto de retroalimentar, de dar el punto de vista del facilitador de los puntos de mejora y también los puntos de acierto. Así que no nos quedemos con esta evaluación sumativa como único punto. En simulación clínica siempre se evalúa. Entonces, cuando nosotros empezamos a hilar ya más fino y decimos, ok, vamos a utilizar el modelo de Levet-Jones, que tiene estas 8 fases, ¿cierto? Desde la consideración del paciente, recopilar la información, procesamiento de información, identificación de problemas, establecer metas, toma de decisiones, evaluación de reacciones y reflexión. Tenemos que hacer un análisis comparativo en qué fase de Kolb estoy. Cuando nosotros hacemos consideración del paciente, estamos en experiencia concreta, ¿cierto? Recopilación de información, estamos en experiencia concreta, pero estamos iniciando la observación reflexiva. Cuando procesamos la información, ya es observación reflexiva. Cuando identificamos los problemas y elaboramos hipótesis, estamos en la conceptualización abstracta, establecemos metas también en esta misma etapa. Y cuando nosotros tomamos decisiones, seleccionamos y hacemos intervenciones, tenemos conceptualización abstracta, pero ya estamos empezando a proyectar la experimentación activa. Y cuando evaluamos las acciones, las realizamos y las evaluamos, experimentamos activamente. Cuando reflexionamos, volvemos a la observación reflexiva. Entonces, si hacemos el análisis de este modelo de Levet-Jones de simulación clínica, de razonamiento clínico y la teoría de Kolb, y con simulación clínica, vemos que la ejecución del escenario se lleva todas las etapas, la gran parte de las etapas, ¿cierto?, de razonamiento de Levet-Jones y de Kolb, pero tenemos un debriefing que es sumamente importante y que ahí está todo el foco, ¿cierto?, cuando hacemos alta fidelidad con simulación clínica. Entonces, ¿cuál es la guía para evaluar el desarrollo clínico de simulación clínica? Bueno, lo primero es tener claro que tengo que diseñar
un escenario y cuando diseño tengo que ver quién es el paciente. Y ahí obviamente que el experto disciplinar ve cuál es el paciente, para qué, para comprender el contexto del caso, acciones esperadas, tiene que leer, observar, escuchar la situación inicial, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas orientadoras? ¿Qué observo primero? ¿Qué te llama más la atención del paciente? Indicador observable, reconoce el motivo de consulta, describe el contexto clínico inicial, identifica elementos urgentes o relevantes. Esto es prioritario cuando hablamos de priorización. Recopilamos la información, obtenemos datos clínicos significativos, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones esperadas? Preguntamos, revisamos signos vitales, examen físico, examen laboratorio, exámenes de imágenes. ¿Cuáles son las preguntas de esta etapa? ¿Qué información adicional necesitas? ¿Qué datos consideras esenciales en este caso? ¿Cuáles serían los indicadores observables? Obviamente los datos relevantes. Y si distingue entre información importante o prioritaria y la secundaria. Cuando procesamos la información, ¿cuál es el propósito? Tenemos que interpretar los datos clínicos colectados, porque el monitor me da una información, los exámenes del laboratorio me da otra, el examen físico me da otra, pero hay una historia clínica. El estudiante es capaz de hacer una unión entre lo que ve el monitor, el examen físico, el examen laboratorio, lo que le dice el paciente para poder, ¿cierto?, procesar de buena manera esa información. ¿Qué preguntas orientadoras tenemos? ¿Qué significa esta información para ti? ¿Qué patrones reconoces en los datos? Y acá es sumamente importante entender que el procesamiento de la información se articula con la teoría. El estudiante recopila la información, la procesa y dice, esto cuando lo proceso creo que es una neumonía. Yo creo que es eso porque en teoría pasé neumonía y sé que aquí tengo signos muy clásicos. ¿Cuáles serían los indicadores observables? Explica relaciones entre signos y síntomas y analiza la coherencia o incoherencia de los datos. ¿Para qué? Para identificar el problema, establecer la hipótesis clínica fundamentada. ¿Por qué yo creo que es esto? ¿En qué yo argumento esa decisión, digamos, de identificar este problema? Formular diagnósticos diferenciales o problemas prioritarios. ¿Cuáles serían las preguntas orientadoras? ¿Qué crees que está ocurriendo con el paciente? ¿Qué hipótesis diagnósticas consideras? Pueden ser varias. Y eso también es interesante cuando tiene que discernir entre varias opciones. ¿Cuáles son los indicadores observables? Propone hipótesis fundamentadas, prioriza problemas clínicos lógicos. Y obviamente establece metas, porque tiene que haber metas que sean clínicas, que sean claras y alcanzables. ¿Ok? Tiene que ser realista, determina metas inmediatas y metas secundarias o que tienen más tiempo. ¿Cuáles serían las preguntas orientadoras? ¿Cuál es tu objetivo principal en este momento? Que mejore la saturación, que mejore la PAM, ¿cierto? O que el paciente tenga menos disnea. Tienes que tener muy claro cuál es el objetivo que quieres que el estudiante declare. ¿Qué resultados esperas lograr con tu intervención? Esa es otra pregunta que tienes que hacer a tus estudiantes. Indicadores observables, establece metas basadas en la condición del paciente, formula objetivos clínicos coherentes. La toma de decisiones. Ya después de todo este análisis, reflexión, hipótesis, ¿cierto? Y metas, el estudiante tiene que tomar una decisión. Tiene que seleccionar una intervención basada en la teoría y el razonamiento que realizó en este escenario y formula un plan y justifica sus decisiones. Preguntas orientadoras. ¿Qué intervención realizarías primero y por qué? ¿Y qué evidencia respalda tu decisión? ¿Cuáles serían los indicadores observables? Argumenta decisiones con fundamento clínico, ordenas acciones según prioridad. Así que aquí está un foco muy relevante que el docente tiene que tomar. Y la implementación de acciones. Tiene que ejecutar las intervenciones de manera segura y para eso tuvo los escenarios de baja fidelidad, para hacer justamente esas acciones. Aplica los cuidados, administra técnicas, actúa, ¿cierto?, en el escenario. Y la pregunta orientadora, ¿cómo llevarás a cabo esta intervención? Y aquí aparecen los famosos procedimientos que ya el estudiante tiene que tener, ¿cierto?, resuelto. ¿Qué consideraciones de seguridad debes aplicar? ¿Y cuáles serían los indicadores observables? Implementa las acciones adecuadas al caso y mantiene la seguridad del paciente y técnica correcta. No solamente es hacer bien, que eso es un tema muy importante. Y la evaluación de resultados.
tienes que reevaluar si el paciente saturaba 88%, le administraste oxígeno, ¿cierto? ¿Le subió la saturación? ¿Satura mejor? ¿Lo ocultaste de nuevo? ¿Qué sé yo? Pero ahí tienes que evaluar. Y eso es sumamente importante. Revisar la efectividad de las intervenciones, reevaluar signos, observar cambios, comparar resultados con las metas que se planteó el estudiante. ¿Cuáles serán las preguntas orientadoras? ¿Cómo sabes que tu intervención fue efectiva? ¿Qué cambios observas en el paciente? ¿Cuáles serían los indicadores observables? Evalúa resultados de manera crítica. Identifica necesidad de modificar el plan. Súper importante, yo diagnostiqué, identifiqué cierto un problema, llevo a cabo una acción, reevalúo y no me fue bien. La meta que yo me propuse no la logré. Tengo que reevaluar y tengo que replantearme, ¿cierto?, otras acciones y otra mirada del caso clínico. Entonces, cuando pasa todo esto, llegamos a la gran reflexión sobre el proceso y eso se denomina debriefing, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Consolidar el aprendizaje y promover el pensamiento crítico. ¿Cuáles son las acciones esperadas? Analizar aciertos, analizar los errores, la toma de decisiones y obviamente las emociones que generó este escenario. Nosotros utilizamos el método GAS, ¿cierto? Que primero es recopilar la información, luego analizarla y luego hacer un resumen. ¿Cuáles serían los indicadores observables? Reconocer áreas de mejora, integrar la experiencia con conocimientos previos y mostrar comprensión profunda del razonamiento clínico. Este debriefing con este modelo denominado GAS, ¿cierto? Tiene tres grandes fases. La primera fase es que todos, primero obviamente la parte emocional, que la gente se libere, los que vieron el escenario, pero luego todos los que estaban dentro, los que estaban afuera, hablamos sobre lo que sucedió, sin dar un juicio valórico, solamente lo que sucedió cronológicamente de la manera más objetiva posible. Y luego viene la gran fase de análisis. ¿Qué analizamos? Analizamos lo que sucedió, la parte técnica, lo que dice la guía mensal en relación a aquello, o la guía de la AJA, ¿cierto? O qué pasó con la instalación de vía venosa, o la administración de oxígeno, o la interpretación de exámenes, pero también analizamos lo que nosotros declaramos en factor humano, quién fue el líder, quién tomó la decisión, cómo se distribuyeron las tareas, etcétera. ¿Para qué? Para después hacer un resumen donde los participantes, ¿cierto?, reflexionan y qué es lo que se llevan, cuál es su aprendizaje significativo que lleva cada uno de ellos de esta actividad. Todos van a llevar cosas distintas. Uno va a decir, me quedo con y me llevo la importancia del trabajo en equipo. Otro va a decir, la verdad es que no sabía esto de la guía MinSal. Otro va a decir, me quedo con el tema de la instalación de vía venosa, no sabía que había que hacer este paso previo a esto, o cuando yo lo hice, no lo hice bien. Entonces, esta reflexión final es colectiva, pero es individual. Entonces, eso también es muy significativo para el estudiante. Cuando nosotros hacemos el análisis, ¿cierto? Tenemos que tener claro las fases de razonamiento clínico cuando hacemos este análisis. Así que es importante tener una estructura como, ¿cierto? Fase 1 de razonamiento clínico, fase 2, fase 3 y cómo se fue desarrollando el caso mediante esta estructura de razonamiento. ¿Cuáles fueron los procedimientos declarados? Para eso hay pacto de cotejo que podemos aplicar, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los factores humanos declarados de acuerdo a los principios de GABA? ¿Cuáles son las medidas de seguridad declaradas, ¿cierto? Y cuáles fueron los hallazgos, porque también uno puede planificar un escenario, pero pueden aparecer hallazgos que nunca estuvieron planteados, pero también el facilitador debe tomarlos. Entonces, cuando hablamos de GABA, ¿cierto? Estamos hablando de los puntos clave de manejo en crisis, que son estos 15, y máximo 4 tenemos que tomar para desarrollar un escenario de simulación. Conocer el ambiente, anticipar y planificar, llamar para pedir ayuda temprano, ejercitar roles de líderes y seguidores, distribución de tareas, movilizar todos los recursos disponibles, comunicación efectiva, usar toda la información disponible, prevención y fijación de errores, chequeo doble y cruzado, uso de ayuda a memoria, reevaluaciones repetidas, buen equipo de trabajo, enfocar la atención con sabiduría y priorizar dinámicamente. Un escenario de simulación máximo 4 de estos principios, ¿cierto? Y que cuando usted en el debriefing desarrolle, ¿cierto?, el análisis, tiene que tocarlo y preguntarlo específicamente.
¿Cuáles son las medidas de seguridad? También sumamente importante. Triangular brazalete, información de la ficha, información del paciente acompañante, cuáles son las alergias, medicamentos en uso y la comunicación efectiva, obviamente, que es sumamente relevante tanto con el paciente, con el familiar y también con otros miembros del equipo de salud. Seguridad del proceso de medicación, seguridad de los procedimientos, es decir, no solamente un escenario que fortalece el razonamiento clínico, sino que además nosotros tenemos que velar porque el procedimiento que se lleva a cabo y cómo ese estudiante miró ese escenario cumple con las medidas de seguridad, porque eso va a ser sí o sí transferencia en el mundo real. Si usted como facilitador no se percató de un error de seguridad, ese estudiante puede pensar que está bien, es correcto y eso lo va a transferir en el mundo real. Todo lo que sea reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, las reducciones de riesgo de daño al paciente por caída y obviamente algo que en simulación todavía estamos al debe, que generar registros, donde el estudiante registre lo que sucedió porque es parte también del procedimiento y eso también se puede analizar cuando vemos la estructura de razonamiento clínico, cómo ese estudiante logró resumir una historia clínica, ¿cierto? Ver los hallazgos más importantes, la hipótesis diagnóstica, qué meta se planteó, cuáles fueron las actividades que hizo y cuál fue su evaluación. Entonces el registro también puede ser una buena herramienta para ver el desarrollo de razonamiento clínico y obviamente es una competencia que debiésemos entrenar porque en el mundo real tenemos que registrar siempre. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo de razonamiento clínico, tenemos esto. Por ejemplo, en la parte teórica, hipoxemia, secuenciación rápida, intubación traqueal, eso se puede ver en la teoría. La baja fidelidad, tenemos un procedimiento de ventilación manual y oxigenoterapia, otra baja, secuenciación rápida, farmacológica, y otra, por ejemplo, intubación orotraqueal. Estas tres bajas fidelidades se unen en un gran caso, ¿cierto? Que es obviamente intubación orotraqueal consecuencia de intubación rápida. Y está el docente, guía a los estudiantes y además se agrega todo lo que es guantes, dosis, utilizando la fase de razonamiento clínico. Si nosotros hacemos este mismo escenario luego en alta fidelidad, ¿cierto? Aquí agregamos el factor humano, líderes, seguidores, comunicación efectiva, distribución de tareas y revaluación repetida, pudiesen ser 4 factores, o sea, el factor humano que debiéramos evaluar. Obviamente, mirado la teoría del aprendizaje de Nicole y el facilitador observando, haciendo un debriefing con método GAS y obviamente reflexionando sobre los temas declarados, tanto técnicos como asociados al factor humano, para evaluar. Siempre evaluar, no solamente sumativo, sino que también formativo. Obviamente volvemos a este gran mapa donde hay una conexión directa entre razonamiento, teoría de Kolb y simulación clínica, así que cuando ustedes diseñen los escenarios, miren esto para darle coherencia a lo que están haciendo. Y acá tenemos, ¿cierto? Esta hierarquía, secuencia de situación rápida, estructurado según el modelo de razonamiento clínico de Levi-Jones y cada uno de los pasos de Levi-Jones están desarrollados, sea consideración inicial del paciente, recopilación de la información, procesamiento de la información con los problemas priorizados, establecimiento de metas, ¿cierto? ¿Cuáles serían las metas a corto plazo y las metas a mediano plazo? Toma de decisiones, implementación, la toma de acción, ¿cierto? Evaluación y reflexión para fin del escenario y llevarlo a un debriefing con el método GAS. Con eso nosotros esperamos consolidar el razonamiento clínico a través de simulación clínica. La apertura, establecer un clima seguro, muy importante. Este es un espacio seguro para aprender, no para evaluar desempeño individual. Esto tiene que ser un mantra en simulación clínica. Todo lo que ocurre en el escenario queda aquí. Nuestro propósito es comprender los procesos de pensamiento detrás de las decisiones, no juzgarlas. Es por qué tomaste esa decisión, qué te hizo llegar a eso, ¿ok? El facilitador debe ser un ser amable pero curioso. ¿Por qué llegaste a esa decisión? Para entender dónde, ¿cierto?, tuvo el problema el estudiante. Nos centraremos en cómo razonaron, no si estuvo bien o mal. Aquí no hay un juicio valórico. El facilitador debe entender y comprender cómo logró ese pensamiento.
La reacción inicial, cómo se sintieron, liberar tensión emocional y abrir la reflexión. Eso es súper importante para tener un entorno amable de reflexión. Revisión objetiva del caso, ¿qué fue lo que vieron? La primera parte, ¿cierto? Reconstruir el escenario desde los hechos, no desde las interpretaciones. Análisis, cuáles son las fases de razonamiento clínico, cuáles son los procedimientos declarados y el factor humano, ¿cierto?, de GABA, cómo fue desarrollado esta competencia. Las medidas de seguridad declaradas, ¿cierto?, y cuáles fueron los hallazgos. Consolidación de aprendizaje, sumamente importante en el resumen. ¿Qué se llevan? Y acá el docente tiene que llevar esta reflexión profunda de todos los puntos que deben tocar para llevar una competencia, ¿cierto? Con mejor desarrollo y obviamente un aprendizaje significativo. Y el cierre, preguntas finales. ¿Qué concepto cree que se fortalecerá en su próxima práctica? ¿Qué se llevan del ejercicio y que puedan aplicar en una situación real, por ejemplo? Son cosas que uno pudiese preguntar y que obviamente el estudiante al reflexionar se da cuenta de todo lo que ha aprendido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamiento clínico y simulación clínica, estamos